Eh, Igual todas estas fuentes, como nos dice aquí, nosotros podemos encontrarlas tanto en las bibliotecas como en Internet, pero como habíamos conversado ya anteriormente, se nos hace mucho más fácil em, revisar nosotros en nuestra plataforma de internet, en nuestro celular, en nuestra computadora, en una tablet. Nosotros podemos ahí comenzar a revisar todo lo que es del internet. Todo algún tema que nosotros Buenas queramos, noches, ingeniera. buenas noches, que nosotros queremos investigar, entonces todo esto lo podemos encontrar en un internet. ¿Por qué? Porque se nos hace mucho más fácil, porque no tenemos que movernos, tal vez si es que tenemos en nuestra casa las internet, entonces no tenemos que movernos de nuestra casa. Entonces nos resulta hasta mucho más cómodo hacer así, ¿ya? Que tal vez ir a una biblioteca y, y comenzar a buscar absolutamente todo en un libro. Aunque bueno, las bibliotecas también se han actualizado ahora, entonces las bibliotecas no solo trabajan ya con libros, tal vez con libros impresos en los que yo tenga que ir a buscar, sino también algunas bibliotecas ya trabajan de manera, digamos, de manera virtual. Entonces, nosotros si vamos a alguna biblioteca, tal vez pedimos un libro, no lo tienen en forma física, pero tal vez lo tienen en digital. Entonces, nosotros podemos ver ese libro, investigar todo, ¿ya? Ahora vamos con unas pequeñas desventajas que serían tanto de la biblioteca como del Internet. Vamos con las desventajas de la biblioteca. Dice, las bibliotecas físicas no permiten un acceso rápido de información como lo hace Internet, ¿sí? Nos dice, muchas personas no tienen una biblioteca en su casa. Es muy difícil nosotros encontrar a alguien que tenga una biblioteca en casa. Y además nos dice que para tener una biblioteca necesitamos una gran cantidad de libros y muchos recursos. O sea, necesitamos bastante. Yo pienso que necesitamos más recursos que nada, porque para comprar un libro, tal vez si yo quiero comprar un libro, yo qué sé, el original, o tal vez me lo descargué de internet, entonces igual yo voy a gastar, porque yo, bueno, tengo que gastar plata tanto comprando como tal vez para imprimir algún libro, ¿sí? Ahora vamos con el internet, las desventajas del internet. El inconveniente principal es que hay tanta información que resulta complicado seleccionarla y evaluarla de manera correcta. Perdemos mucha información útil por no saber manejar de forma correcta las redes, ¿sí? Entonces, todo eso también perdemos en el Internet. Tal vez nosotros estamos buscando algo en concreto y nos da un montón de información, muchísima información que nosotros nos ponemos a leer y en realidad perdemos el hilo de lo que nosotros queríamos investigar. Entonces, aquí en esta clase vamos a ver tal vez cómo investigar algunos deberes y, por ejemplo, algunas actividades, tanto que yo les puedo enviar, como les pueden enviar otros docentes. Ustedes van a poder investigar de mejor manera y llegar a lo que se está pidiendo, ¿sí? Entonces, ahora vamos, estas serían unas ventajas o lo que encontramos nosotros en una biblioteca y que se nos hace mucho más fácil y también en el Internet nos dice, en la biblioteca podemos consultar varias fuentes de información, libros, enciclopedias y revistas. ¿Ya? Actualmente, gracias a los avances tecnológicos, la mayoría de ellas están informatizadas e interconectadas a través del Internet. O sea, es lo que yo les decía, tal vez hay ya las bibliotecas que constan con libros de manera
virtual, entonces yo puedo tener estos libros y puedo leer, ¿sí? Esta información se caracteriza por poseer un respaldo académico que valida su veracidad. Eso también, en las bibliotecas, siempre en toda biblioteca van a tener lo que son libros que en realidad de donde pueda verificar que todo lo que está en el libro es verdad, ¿sí? O sea, son libros prácticamente que son verificados. Vamos a ver las ventajas también del Internet, pero una de las desventajas también que sería del Internet es que tiene bastante información y no toda ella está verificada, ¿ya? Eh, la manera en que la biblioteca almacena información es a través de un sistema alfabético, en catálogos, manuales o digitalizados. Eh, clasifica el material en tres criterios: por autor, por materia o por título. Entonces nos dice que por autor aparecen los apellidos y después el nombre. Por ejemplo, Pérez Andrew, ¿ya? Por la materia se debe conocer la palabra clave de cada materia. Por ejemplo, si es de biología o literatura, que nos dice bio o lit, que vendría a ser literatura. Y por título, las fichas se ordenan alfabéticamente a partir de la primera palabra del título, que no sea un artículo. Por ejemplo, la novela Los Dueños del Paraíso aparecería así: Dueños del Paraíso, ¿sí? Nos dice también que los periódicos eh, suelen estar, suelen estar compendiados por los años y forman un volumen en forma de libro extenso. En las bibliotecas se encuentra información seleccionada y confiable. Entonces, estas serían las ventajas de lo que es la biblioteca. Ahora vamos a ver las ventajas del Internet. Internet es una herramienta de comunicación muy útil que ofrece numerosas ventajas. Hace la comunicación mucho más sencilla. Es posible conocer e interactuar con muchas personas de todas partes del mundo. La búsqueda de información se vuelve mucho más sencilla sin tener que ir forzadamente a las bibliotecas tradicionales. Es posible encontrar muchos puntos de vista sobre alguna noticia. Acorta distancias en la comunicación a través de las redes sociales. La información se actualiza constantemente. Se encuentra soporte técnico de toda clase. El seguimiento de la información a tiempo real es posible a través de Internet. Es posible compartir muchas cosas personales o conocimientos que a otros les pueden servir. Conexión instantánea a lo largo del mundo. Rapidez a la hora de buscar la información que necesitan. Acceso a archivos, imágenes, música en algunas páginas web y permite ahorrar tiempo en el momento de la investigación y optimiza el espacio físico, ¿sí? Entonces, esas serían unas ventajas de lo que sería el Internet. Vamos a seguir leyendo esto de aquí. La información de la web. Si queremos producir un texto, es importante hacerlo con información correcta y verificada. No siempre tenemos la facilidad o el tiempo de acercarnos a una biblioteca. Por ello, Internet es un gran aliado. Mediante un navegador y un buscador, podemos acceder a toda la información que buscamos. Sin embargo, esto puede llegar a ser un problema. Por eso es importante que tengamos en cuenta estos aspectos al momento de usar la web como una fuente de consulta fidedigna. Entonces, lo que yo tengo que hacer para
buscar en la web para obtener información que sea verídica. Entonces, yo necesito tal vez basarme mucho más en libros, tal vez en artículos científicos que yo tenga en internet, ¿sí? Porque siempre nosotros abrimos, cuando buscamos algo, nos sale mucha información, pero de la cual no sabemos cuál es la correcta. Entonces, igual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer esta información que a nosotros nos sale y ver de qué manera nos puede servir la investigación que yo estoy haciendo, siempre y cuando esta información sea verificada, ¿ya? Vamos con la fiabilidad de la web. No todas las páginas ni su información son igual de fiables. Debemos fijarnos en quién la publica. Eso es importante aquí, ¿ya? Entonces, si nos fijamos en quién la publica, como nos dice, organismos oficiales, medios de comunicación, universidades, expertos, por lo que debemos tener cuidado de autores desconocidos de quienes no sabemos su solvencia. ¿Sí? Entonces, nosotros para investigar cualquier cosa, nosotros debemos basarnos prácticamente en esto de aquí, que nos dice organismos oficiales, medios de comunicación, universidades, expertos. Libros también nos ayuda en esto, porque también cuando nosotros buscamos algún tema, tal vez a nosotros nos viene o nos abre un libro que está en PDF, que lastimosamente hay en algunas páginas no se puede descargar estos libros para nosotros tener, sino simplemente lo podemos ver en internet. O hay inclusive otras páginas que funcionan como biblioteca, digamos, tienen muchos libros, pero al momento de nosotros querer buscar este libro o tal vez descargarnos de este libro no nos permite. O si queremos seguir leyendo todo sobre el libro, tenemos que pagar algo. Entonces, es un poquito medio tedioso todo esto también de la información en el Internet. Ya, vamos con la hipertextualidad. Como sabemos, la hipertextualidad es la capacidad de enlazar unos elementos con otros para complementar el contenido. La interconexión y los vínculos entre páginas pueden generar tal cantidad de información que olvidemos nuestro objetivo y nos perdamos en la red. Para evitarlo, podemos ir guardando en favoritos las páginas útiles que vayamos a encontrar. Entonces, si yo estoy queriendo investigar algo sobre algo y si encuentro la página, entonces lo que yo tengo que hacer es guardar estas páginas y al momento de ya obtener la suficiente información, entonces lo que yo hago es ir viendo de cada página qué es lo que a mí me interesa, qué es lo que a mí me sirve, siempre y cuando también estas páginas deben tener o deben ser una fuente confiable para nosotros poder sacar cualquier tipo de información. Vamos con los motores de búsqueda. Si su tarea es explicar cómo los lobos son salvados de la extinción e ingrese el término lobos en el motor de búsqueda, encontrará mucha información sobre equipos de fútbol, bandas de rock, otros tipos de mamíferos con características similares, artículos sobre lobos no relacionados para nada con la extinción. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es ingresar, nos dice, digamos, lo que debemos hacer es ingresar una frase o lo que en realidad estamos buscando para que nos guíe directamente a lo que nosotros tenemos. Porque si nosotros ponemos una sola palabra, o sea, se nos va a ir por otros lados, que en realidad nosotros no necesitamos. Nos dice aquí, si ingresamos una sola palabra o una pregunta en la barra de búsqueda, no usamos de manera óptima todo el poder del motor de búsqueda para encontrar información. Utilicemos combinaciones de varias palabras clave. Luego,
en la mayoría de los motores de búsqueda es posible limitar nuestra búsqueda utilizando palabras comunes. Entonces, si nosotros buscamos algún tipo de información y lo que queremos es tener una respuesta correcta, lo que debemos hacer es utilizar, como dice aquí, palabras clave para que a nosotros nos dé lo que estamos buscando, ¿ya? Vamos con la búsqueda a profundidad. Los mejores resultados no siempre son los primeros. Los mejores resultados suelen no estar al principio de la página, ni siquiera en la primera página. Algunos sitios web aparecen al principio de las listas en los motores de búsqueda. Sin embargo, esto no quiere decir que su contenido ha pasado por algún filtro de validación. Por lo tanto, los resultados que aparecen al principio de una lista de resultados pueden no ser útiles, mientras que los sitios que harán que un ensayo destaque pueden estar varias páginas después. Entonces, yo debo buscar, si es que yo necesito algún tipo de información, debo buscar. A mí me sale, tal vez, si es que yo investigo y... y más utilizo la página tal vez de Wikipedia, entonces a mí me va a salir más de esa página, ¿sí? Entonces, esa página sí es una fuente confiable porque le da absolutamente todo y al final también están las referencias en las que ellos utilizaron para poder realizar esa investigación o ese artículo que nosotros tenemos ahí. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos buscar fuentes confiables para poder realizar este tipo de investigaciones, ¿ya? Nos dice, ¿cuándo fue escrita o revisada la información por última vez? Esto también nos dice que es importante. La inmediatez de la web permite que la información se actualice minuto a minuto. Lo que una fuente dice sobre un descubrimiento científico, una persona viva, una guerra, una nueva tecnología o muchas otras cosas puede volverse falso rápidamente. Por eso es sumamente importante revisar las fechas de actualización de la información que busca. Si no puede darse cuenta de cuándo fue escrito un artículo, siga buscando hasta encontrar una buena fuente sobre el tema que tenga una fecha reciente para que para que pueda ver si algo ha cambiado. Use varios buscadores o motores de búsqueda. El contraste de la información que obtendrá de cada buscador será diferente. Entonces, todo esto es lo que yo tengo que verificar, que tengo que ver para que una información sea en realidad válida. Nos dice aquí también acceso a la información a la web. Nos dice, el acceso a la información a la web lo podemos realizar con aplicaciones, pero algunas veces son muy costosas. A continuación, le proponemos el acceso a la información a la web sin utilizar aplicaciones. Esta opción es la más sencilla y rápida. Seguramente sea válida para la mayoría de usuarios, ya que la información disponible es la básica y la que habitualmente necesitaremos consultar. Este método se realiza a través de páginas web que nos permiten obtener la información de registro de los dominios de otras páginas web. La información que podremos visualizar va desde los datos personales de la persona que registró hasta la fecha de registro o nacionalidad de la página web. Este último punto, sin duda, es realmente interesante, ya que de esta forma sabremos a qué país estamos accediendo cuando cargamos cierta página web o buscamos compras a través de la red.
Internet no es solo un lugar donde encontrar datos, es sobre todo una fuente de consulta y de aprendizaje permanente y un lugar de intercambio de información. En el Internet existen dos fuentes de información, la primaria y la secundaria. Distinguir claramente entre fuentes de información primaria y secundaria, lo mejor es preguntarse por el autor de la información. Usualmente los datos de las fuentes primarias han sido generados por el emisor y las fuentes secundarias son datos interpretados y recogidos por el receptor. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir esto de aquí? Que, por ejemplo, una fuente primaria, yo puedo obtenerla del investigador directamente. ¿Sí? O de la persona que hizo el libro, de la persona que hizo ese artículo, de la persona que hizo la investigación. En cambio, las fuentes secundarias, aquí nos dice que es cuando de una información, de una investigación, realizan ellos ya, digamos, como un resumen, ¿ya? Y nos dan a entender tal vez mucho mejor sobre alguna investigación. Entonces, nos dice, es decir, que estas fuentes no crean o autogeneran contenido nuevo. Este es un buen método para distinguir ambas, ¿ya? Entonces, para distinguir los tipos de información, yo sé que la primaria viene directamente de la persona que realizó la investigación y la secundaria viene de recopilación de datos de otro autor, ¿ya? Entonces, vamos con las fuentes de información. Fuentes de información primaria son fuentes que proporcionan datos obtenidos de primera mano por el propio investigador o a través de una búsqueda bibliográfica en base de datos. Ejemplos: artículos científicos, monografías, tesis, libros o artículos de revistas especializadas, patentes, proyectos de investigación o boletines oficiales. Esta clase de fuentes, lamentablemente, solo nos ofrece información no interpretada. ¿Qué nos quiere decir esto de información no interpretada? Eso nos quiere decir tal vez sobre un artículo científico. Si yo me voy directamente a lo que es un artículo científico y si no conozco sobre la materia, si no conozco sobre esto, entonces muchas veces no puedo comprender. Eso nos dice que es información no interpretada, ¿ya? La gran ventaja de las fuentes de información primaria es la calidad de la información obtenida si la investigación se realiza con buenos estándares metodológicos. Sin embargo, esto significa un alto costo en tiempo y dinero. Características de las fuentes primarias. Las fuentes primarias ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en particular. Componen la colección básica de una biblioteca. Pueden encontrarse en formato tradicional impreso como los libros y las publicaciones en serie. Son producto de una investigación o de una actividad eminente creativa. Vamos entonces ahora con las fuentes secundarias. Este tipo de fuentes o informaciones secundarias contienen información organizada, elaborada, producto de un análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales. Son fuentes secundarias las enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. Entonces nos dice que las características serían informar sobre temas de interés en diferentes contextos o conducir al usuario a la recuperación de la información de su preferencia. Proporcionar datos puntuales de consulta rápida, ordenado alfabéticamente, cronológicamente, etc. Y dispone en la sección de referencia de una biblioteca. ¿Ya? Entonces,
podemos ver lo que son las fuentes, tanto primarias como secundarias, ¿ya? Ahora dice, los motivos por los que las fuentes de información en Internet se imponen son muy claros. Rapidez e inmediatez, pueden acceder a ellas siempre. El costo que representa es casi nulo. La fiabilidad, existe una gran cantidad de fuentes oficiales en Internet. La fiabilidad de la información ya no es un problema. Cada vez la información es de mayor calidad y pasa por diferentes filtros antes de ser colocada en la web. Entonces nos dice, el Internet como herramienta de investigación. Con este artículo comprendemos el impacto del Internet en nuestra vida cotidiana y por qué es importante aprender a utilizarlo como fuente de consulta. En una sociedad caracterizada por el desarrollo de la información y la comunicación a través de nuevas tecnologías, Internet es sin duda un fenómeno tecnológico de mayor envergadura. El uso del Internet ya no es una novedad, sino que se está convirtiendo en algo tan común como el uso del teléfono y de la televisión. Y eso es verdad, prácticamente la mayoría de personas ahora tenemos Internet en nuestra casa. El Internet, nos dice también, ha transformado la computadora en una biblioteca virtual que nunca nos cierra sus puertas y que está repleta de recursos como bases de datos, libros electrónicos, fotografías, mapas, músicas y revistas en línea. Frecuentemente encontramos en los diarios referencias al comercio y la banca electrónica, a la educación a distancia mediante Internet, al romance en línea, el sexo cibernético, a los problemas causados por la adicción a Internet, a los nuevos virus que intentan destruir la información que almacenamos en nuestras computadoras y más aún ya se ha empezado a discutir el tema de Internet interplanetario. Mantenernos diferentes o resistirnos a los avances tecnológicos tendrá como resultado que no podamos adoptarnos adecuadamente al futuro. Para una gran variedad de empleos requerimos conocer sobre la navegación y búsqueda de información en Internet y que nos comuniquemos mediante el correo electrónico. Internet se está convirtiendo en una tecnología indispensable para funcionar de manera exitosa en el trabajo, en la escuela, en los negocios, en nuestra vida personal. Por lo tanto, el Internet es una herramienta indispensable para investigación y para la vida. Entonces, prácticamente el Internet se ha vuelto parte de nuestro día a día, siempre, en todo momento, ¿ya? Ahora, nos dice aquí cómo investigar en la web. Por lo general, puede acceder a base de datos mediante la página web de la biblioteca en su casa. Algunas bibliotecas universitarias y académicas podrían pedirle una contraseña y otras no la tienen. Si no tiene acceso a una biblioteca, trate de buscar en Google Scholar, que esta es una herramienta bastante buena para lo que son trabajos, ¿sí? No solamente para ustedes, sino tal vez si tienen hijos grandes que van a la escuela. Y ahorita ustedes saben que todo está en el trabajo por internet, entonces esta es una gran herramienta, ¿ya? Bueno, dice para sus búsquedas. Puede encontrar investigaciones académicas mediante este motor de búsqueda y de este modo Google Scholar eh, le mostrará dónde puede encontrar copias gratuitas de los artículos en línea. Utilicen motores de búsqueda comunes por precaución. La mayoría de los motores de búsqueda pueden estar controlados por páginas web inteligentes a fin de asegurar que su contenido permanezca en primer lugar. Asimismo, cada motor de búsqueda
tiene su propio algoritmo y algunos adaptan sus resultados según los historiales de navegación. Por otro, por lo tanto, los resultados principales en Google no necesariamente serán los resultados principales en Yahoo, aun cuando utilice las mismas palabras de búsqueda. O sea, también depende muchísimo de cómo busquemos nosotros la investigación, ¿sí? En los distintos navegadores. Y nos dice también, tenga en cuenta que simplemente porque encuentre información en línea, eso no la hace creíble o acreditada. Hay muchas informaciones que tal vez no son verificadas o tal vez se tratan de alguna información que no es confiable también. Hay veces también que algunas páginas, y yo creo que a todos nos ha pasado cuando entramos a nuestro navegador en el teléfono, algunas páginas por llamar la atención tergiversan o dan a entender otra cosa en el título. Entonces ustedes leen eso y entramos directamente a ver qué en realidad es lo que está pasando. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ver todo lo de las fuentes, ¿sí? Entonces, listo, eso sería todo por el día de hoy. ¿Tienen tal vez alguna consulta, alguna duda, algo que aclarar?